Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con la parte de lo que son las fórmulas. En este caso, si tú recordarás, en el movimiento parabólico teníamos que era un movimiento compuesto por un movimiento horizontal y uno vertical, ¿cierto? En este caso vamos a trabajar entonces en fórmulas de manera independiente. Cada movimiento, sea el movimiento horizontal o el movimiento vertical, cada uno de ellos va a trabajar con sus respectivas fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fórmula que nosotros vemos acá, en el caso de que trabajemos en forma horizontal, va a ser la fórmula que tú conoces muy bien, dbt, ¿cierto? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta formulita tú la vas a utilizar cada vez que te piden una distancia horizontal, ¿cierto? Ahí le vas a aplicar el MRU. Y si te piden calcular una altura o una velocidad en Y, ¿cierto? Automáticamente viene la fórmula del movimiento vertical. Esas fórmulas también son bastante conocidas, ¿cierto? La primera fórmula sería velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más menos la gravedad por el tiempo. Igualito, el signo más es cuando está de bajada, o sea, cuando está acelerando, y el signo menos es cuando está que sube, es decir, está desacelerando, ¿de acuerdo? La otra formulita sería acá, velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Otra que es altura es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La otra sería altura es igual a velocidad inicial en Y más velocidad final en Y sobre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Listo? También tenemos acá la fórmula del enésimo segundo. También sería altura en el enésimo segundo es igual a velocidad inicial en Y más menos un medio de la gravedad multiplicado por 2n menos 1, ¿cierto? También tenemos acá algunos casos importantes, ¿ok? Casos particulares que nosotros tenemos que poner bastante en práctica. Uno es el famoso tiempo de vuelo, ¿cierto? Fórmula para el tiempo de vuelo es 2 veces velocidad inicial en Y sobre la gravedad, ¿de acuerdo? Ok, también tenemos acá una fórmula para lo que es la altura máxima, ¿ya? Si tú quieres saber cuánto vale la altura máxima, entonces le aplicas esta formulita, velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? O también podría ser esta fórmula de acá, mira, también podría ser un octavo de la gravedad por el tiempo de vuelo elevado al cuadrado. O también podría ser esta fórmula de acá que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, tiempo de subida o de bajada. ¿Ya? Esas formulitas son muy importantes, ¿de acuerdo? Si tú sabes cuánto tiempo demora en subir y bajar, esta es la fórmula. Si tú sabes cuánto tiempo demora en llegar hasta arriba, esta es la fórmula, ¿cierto? Con eso puedo calcular la altura máxima. O si no, también con la velocidad de lanzamiento al cuadrado, ¿cierto? La velocidad en Y, por si acaso, ¿de acuerdo? También tenemos acá una formulita para calcular el alcance horizontal. Si tú quieres saber cuánto vale el alcance horizontal, o sea, hasta dónde llega, simplemente le vas a aplicar la fórmula que dice 2 veces Bx por BY sobre la gravedad, ¿cierto? Esa formulita. Profesor, pero yo la quiero en senos y cosenos. Bacán, también puede ser así. 2 veces velocidad de lanzamiento al cuadrado multiplicado por el seno de tita por el coseno de tita sobre la gravedad. O si no, también puedes reducirlo por trigonometría. 2 seno por coseno, tiene fórmula, sería velocidad al cuadrado multiplicado por el seno de 2 tita sobre la gravedad. ¿Listo? Entonces, mira, hay fórmulas aquí que tú puedes utilizar, ya sea dependiendo del caso, ¿no?, que estemos trabajando. Una cuarta formulita es, si el alcance es máximo, o sea, si el ángulo vale 45 grados, ¿ok? Entonces, el alcance que nosotros hallamos sería el máximo. No te olvides, si yo disparo con 45 grados, el proyectil va a llegar lo más lejos posible. Si el ángulo vale 45, reemplazo, mira, 2 por 45 sería 90, y seno de 90 es 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Solamente quedaría así, ¿está bien o no? Cada vez que tú quieras hallar el alcance máximo. También tenemos acá una fórmula, ¿sí? También tenemos una formulita que me permite calcular la tangente. La tangente del ángulo, para cualquier ángulo, ¿ya? Para cualquier ángulo sería
4 veces la altura máxima sobre el alcance horizontal. ¿Está bien? Cualquiera de esas fórmulas podría utilizar yo, sea el caso que se esté presentando, ¿de acuerdo? Pero eso sí, tienes que saber distinguir, ¿no? Tenemos fórmulas para el movimiento horizontal y para el movimiento vertical y también los casos que se presentan. ¿De acuerdo, muchachos? Con eso, entonces, ahora sí, ya podemos entrar al desarrollo de los ejercicios, ¿ok? Vamos a borrar la pizarrita, ya, ojo, esto ya queda para ti para que te lo puedas aprender. Muy bien, ustedes lo van a encontrar, ojo, lo van a encontrar ustedes en su libro como Cinemática 2, semana 3. En el nivel 1, ojo, dice, una partícula se lanza horizontalmente desde una azotea con una rapidez de 15 metros por segundo. Muy bien, hallar X. En este caso me están diciendo de que el proyectil se ha lanzado con 15 metros por segundo. ¿Listo? Ok. Me están dando aquí la altura. Me dan la altura que son 45 metros. ¿Listo? Y te piden calcular cuánto vale la distancia hasta donde llega. ¿Está bien o no? Esto es lo que a ti te están preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, acá tenemos técnicas para desarrollar estos ejercicios. ¿Ah? Mira. Primero, déjame decirte que este movimiento es un movimiento semiparabólico. Movimiento semiparabólico. ¿Cierto? Ahí está. Profesor, ¿qué es un movimiento semiparabólico? O sea, es una media parábola. Si tú dibujas aquí, si quieres completar, sería de esta manera, ¿sí o no? ¿Qué dices? ¿Ok? Ahí está, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que estamos en el punto máximo de la parábola. Cuando un cuerpo se lanza horizontalmente, yo te pregunto, ¿cuánto vale la velocidad inicial y? Esa velocidad inicial y vale 0, ¿cierto? Cuando un cuerpo se lanza en forma horizontal, la velocidad inicial y vale 0, no te vayas a olvidar. Muy bien. Profesor, yo tengo altura, ¿sí? Y no es cualquier altura, es una altura máxima, ¿sí o no? Y con esa altura yo puedo sacar el tiempo. Según la fórmula que te he dado hace ratito, ¿ok? En este caso, yo utilizo esta fórmula. Bueno, vamos a deducirla. Altura es igual a velocidad inicial y por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial y vale 0, ¿qué puedo hacer acá? 0 por tiempo, 0, ¿cierto? Movimiento semiparabólico. Entonces la fórmula de la altura va a quedar así. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como en la mayoría de casos la gravedad vale 10, entonces, al momento de reemplazar 10 por un medio, ¿cuánto va a quedar? Si la gravedad vale 10 por un medio, ¿cuánto queda? 5, ¿cierto? Sería 5 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Esta formulita la utilizamos cuando la gravedad vale 10. Si la gravedad fuese 9,8, ya pues, 9,8 por un medio sería 4,9. Pero en este caso sería 5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si nosotros utilizamos esa formulita, yo digo, ¿mi altura cuánto vale? 45. Sería, no, por lo tanto, sería 45 es igual a 5 por t al cuadrado. El 5 divide, me quedaría 9, es igual a t cuadrado. Sacamos la raíz y el tiempo, ¿cuánto queda? 3. Son 3 segundos. Sistema internacional, ¿de acuerdo? Ya teniendo el tiempo, ¿ahora qué puedo hacer? Calcular cuánto vale esta distancia. Como es una distancia horizontal, debo de trabajar con el MRU, ¿cierto? Trabajamos con el MRU y sería así, mira. dBt, distancia, velocidad en X, multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Esta es la fórmula que nosotros debemos de utilizar. La distancia sería X, ahí está, la distancia es X. La velocidad horizontal vale 15, ahí está, vale 15. Y el tiempo que has calculado que vale 3. Entonces sería 15 por 3, ¿cuánto me da? Me da 45 metros, ¿cierto? Y esta sería mi solución, 45 metros. ¿Está bien? Esta era la pregunta número 1 del nivel 1 para lo que es la cinemática 2. Vamos a desarrollar la otra preguntita, la pregunta número 2, también muy parecida, y esta sí la hago un poquito más rápido, más directo, porque ya te di la propiedad. Ahí está. Pregunta número 2. ¿Listo?
Se lanza en forma horizontal una partícula con una rapidez de 20 metros por segundo. Determine el tiempo que dura el movimiento. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira, según la figura, esta distancia de acá vale 100 metros, que vendría a ser la distancia hasta donde llega. ¿Está bien? Me están diciendo que determine el tiempo que demora en llegar hasta abajo. Y dice que se lanza con 20 metros por segundo. ¿Listo? Ahí está, mira. No me piden altura, solamente me dice que determine el tiempo. Creo que tú ya te diste cuenta qué es lo que tenemos que hacer acá, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver. En este caso, ojo, la distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar en este problemita, ¿cierto? Si tú reemplazas la distancia, que vale 100, la velocidad de lanzamiento, que vale 20, la horizontal, multiplicado por el tiempo. Entonces, si tú lo despejas, el 20 va a dividir y el tiempo, ¿cuánto quedaría? El tiempo me va a quedar 5 segundos. ¿Listo? Entonces, la respuesta final para nosotros sería 5 segundos, nada más, ¿cierto? Entonces, como te dije, ¿no? Es un movimiento compuesto y nosotros lo utilizamos la fórmula dependiendo cómo es. Si es horizontal, con la fórmula horizontal solamente, ¿ya? Y esa sería tu respuesta, 5 segundos. ¿De acuerdo? La pregunta 3 dice, un avión vuela horizontalmente a una altura de 500 metros con una velocidad de 100 metros por segundo. Desde él se suelta un proyectil. ¿En qué tiempo el proyectil dará en el blanco? Muy bien. Vamos a dibujar el avioncito. En este caso acá está. Ese avión viene volando a una altura de 500 metros. ¿Está bien? Eso es lo que me están diciendo. También dice que lleva una velocidad de vuelo, una velocidad horizontal de 100 metros por segundo. Velocidad 100 metros por segundo. ¿Listo? Ok, ¿qué más? Desde él se suelta un proyectil. ¿En qué tiempo el proyectil dará en el blanco? Se sobreentiende que el objetivo está más adelante, ¿sí o no? Al momento de soltar la bomba, este va a llegar más o menos por acá y va a destruir el objetivo, ¿cierto? Entonces la pregunta es el tiempo que demora en llegar hasta abajo, ¿cierto? Muy bien. Mira, nada más. Está facilita la pregunta. Estamos en el nivel 1. A ver, hay que ir aprendiendo a desarrollar este tipo de problemitas. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, veamos. Recuerda que cuando el avión va a 100 metros por segundo y suelta la bomba no cae verticalmente. La bomba sale con la misma velocidad del avión, ¿ok? Esa bomba sale con la misma velocidad del avión y por gravedad va a tener que ir bajando, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, esta bomba, la bomba tiene la misma velocidad horizontal que el avión, no te olvides, ¿listo? Ok. Como yo tengo la altura, que son 500 metros, según mi fórmula del movimiento semiparabólico, decimos que la altura es igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Como la altura vale 500, entonces reemplazamos en la formulita y nos quedaría así. 500 es igual a 1/2 de la gravedad, que es 10, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces, si nosotros simplificamos acá un cerito y un cerito, 2 por 50 sale 100 y le saco la raíz, me quedaría ¿cuánto? Sí, efectivamente, 10 segundos. Y esta sería mi solución para este ejercicio. ¿Está bien o no? Entonces, no te vayas a olvidar. Con la altura máxima solamente has necesitado para calcular el tiempo, ¿ya? Esta fórmula, ya la hemos demostrado anteriormente, se utiliza para el movimiento semiparabólico, ¿ya? Movimiento semiparabólico. ¿Ya? Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a desarrollar la pregunta número 4. La pregunta número 4. A ver, vayan analizando. Ahí está, ¿no? Pregunta número 4. A ver, ¿qué nos plantea la pregunta 4 del movimiento parabólico? ¿Ya? Un misil es lanzado con una velocidad de 200 metros por segundo y un ángulo de elevación de 53 grados. ¿Qué velocidad tendrá el misil luego de 4 segundos? ¿Está bien?
A ver, velocidad 200, ángulo 53. Este es el proyectil que se lanza y hace su parábola. Este proyectil se ha lanzado con una velocidad de 200 metros por segundo y ángulo de inclinación 53 grados, ¿no? La pregunta es, ¿qué velocidad tendrá después de 4 segundos? ¿Dónde está después de 4 segundos? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? Entonces eso nosotros lo podemos determinar, ¿cierto? Fíjate bien. Esta velocidad de acá, esta velocidad de lanzamiento, tú la tienes que descomponer. Como te dije en la teoría, se descompone uno hacia la derecha y el otro hacia arriba. Y hacemos acá un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Depende, ¿cierto? Me imagino que tú ya sabes que esta velocidad se llama Bx y esta velocidad se llama B o Y. ¿Está bien o no? Yo creo que tú sí conoces el triángulo 3, 4, 5, ¿cierto? A ver, listo, no está de más. Este es el triángulo 3, 4, 5, ¿ya? Este es el ángulo 53, este es el ángulo 37, ¿listo? Entonces le ponemos acá 5K, aquí le ponemos 3K y aquí le ponemos 4K. Ese es el triángulo 3, 4, 5, ¿está bien? Como la hipotenusa en este caso sería 200, como vale 200, automáticamente decimos que K vale ¿cuánto? K sería 40, ¿sí o no? Y si K vale 40, al reemplazar aquí sería 4 por 40 me va a dar 160 y al reemplazar 40 me va a dar 3 por 40, 120. O sea que esta velocidad sería 120 metros por segundo y la de acá sería 160 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, supongamos que el proyectil está por acá. A mí me estarían pidiendo esta velocidad, ¿cierto? La velocidad en el punto P, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace para calcular esa velocidad en el punto P? Como te dije en la teoría, se descompone, se hace triángulo, una por aquí y la otra por acá, ¿cierto? Ahí donde te piden calcular la velocidad, ahí se hace triangulito, ¿cierto? Ahí se hace triangulito. Esta velocidad se llama Bx, es la misma. ¿Cuánto vale esa velocidad? 120, esa velocidad no cambia. Y esta velocidad de aquí se llama velocidad final Y, ¿cierto? Velocidad final Y. Y esa velocidad final Y sí la puedo calcular utilizando mi fórmula de velocidad final Y, que es igual a la velocidad inicial Y menos la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver. La velocidad final Y es igual. ¿Cuánto vale la inicial Y? Claro, acá está, sería 160. 160 menos la gravedad que es 10 por el tiempo. ¿Después de cuánto tiempo nos piden? Nos piden después de 4 segundos. Bacán. Si el tiempo vale 4 segundos, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría que la velocidad final Y es igual a, acá sale 40, la resta sale 120, ¿de acuerdo? Entonces, con esta velocidad, yo ya puedo calcular lo que a mí me piden. Entonces, ¿esta velocidad cuánto vale? Esa velocidad vale 120. Pero si tú te das cuenta, estamos en un triángulo conocido, mira, ¿o no? Claro, si los catetos son iguales, sería un triángulo 45-45. Y por lo tanto yo diría que la velocidad en el punto P, ¿a cuánto equivale, jóvenes? Si esto vale 120, 120. El de acá sería 120 raíz de 2. Entonces la respuesta sería 120 raíz de 2 metros por segundo. ¿Ya? Y esta sería nuestra solución para este problema número 4. ¿Está bien o no? Del movimiento parabólico. Muy bien. En el problema número 21 del nivel 2, jóvenes, dice calcular la velocidad de lanzamiento si el proyectil pudo ingresar por el canal en el muro. La gravedad vale 10. Fíjate bien. Claro, esta es la velocidad de lanzamiento y cuando ingresa, ingresa con esta velocidad de acá. ¿Ok? Ahí está. Esta velocidad, tú sabes muy bien que se descompone. Sería una a la derecha y una hacia arriba. Esta velocidad también se descompone. Una hacia la derecha y una hacia arriba. Recordamos que la horizontal, la componente horizontal es v sub x y esta velocidad es la misma, ¿no? Esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final y. Utilizando los triángulos notables, ¿cierto? Utilizando los triángulos notables me doy cuenta de que aquí debería ser 3K, ¿no? Aquí debe ser 3K y aquí debe ser 4K. Pero como es la misma, entonces sacamos mínimo común. De 3 y 4 sería 12 para evitar la fracción. Entonces acá sería 12K y acá también sería ¿cuánto? Sería también 12K.
Entonces, con eso ya me doy cuenta, ¿no? Completando el triángulo, el de acá sería 16K y esto sería 20K, con el triángulo 37, 53. Si esto vale 12K, el de acá debe ser 9K y la hipotenusa debe ser 15K, ¿cierto? Ahí está. Estamos en el triángulo notable. Ahora, voy a aplicar, como tengo distancia, ¿cierto? Tengo la distancia horizontal desde A hasta B, entonces le voy a aplicar la fórmula que dice distancia es igual a velocidad X por el tiempo, ¿cierto? La distancia horizontal vale 210, ¿ok? La velocidad V sub X vale 12K y el tiempo no lo conocemos, es un tiempo T, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a dejar ahí, a ver, como primera ecuación, ¿ya? Le puedo sacar tercia, de repente tercia, a ver, me quedaría tercia 4, tercia 70, mitad 35. Sería 35 medios, ¿no? K por T es igual a 35 medios, ¿ok? Ahora, como tengo la velocidad inicial Y y tengo la velocidad final Y, entonces utilizo la fórmula que dice velocidad final Y es igual a velocidad inicial Y menos la gravedad multiplicado por el tiempo. La velocidad final Y, ¿cuánto vale? Vale 9K, ¿cierto? La inicial Y, ¿cuánto vale? 16K, menos la gravedad que es 10 por el tiempo que vale T. Si nosotros despejamos esto, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 7K es igual a 10T, ¿cierto? Entonces con eso yo puedo trabajar en esta ecuación, ¿cierto? Esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2, ¿ok? Muy bien, en la ecuación 1, ¿listo? Sería 35 medios, 35 sobre 2 es igual. K, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo sería 7K sobre 10. Colocamos aquí 7K sobre 10, ¿de acuerdo? Entonces, simplificando, ¿cuánto nos quedaría? Séptima sería 5. 10 por 5, 50, entre 2, 25. 25 es igual a K por K, K al cuadrado. O sea que K, ¿cuánto vale? K vale 5. Si K vale 5, entonces, ¿cuánto vale la velocidad de lanzamiento? Sería 20 por 5, me daría 100. Entonces, por lo tanto, la velocidad de lanzamiento, que es lo que me piden, sería 20 multiplicado por 5, es decir, 100 metros por segundo. ¿Listo? Y esta sería la respuesta al problema número 21, 100 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, no te olvides, si tienes distancia horizontal, aplicas el MRU. Si tienes velocidad en Y, ¿cierto? La inicial y la final, aplicas esta fórmula de la caída libre y con estas dos ecuaciones ya puedes desarrollar lo que me están pidiendo, ¿cierto? Muy bien, la pregunta número 22. Una pelota es lanzada desde el piso y luego de 7 segundos impacta en el plano inclinado de 53 grados perpendicularmente. Determina la rapidez del lanzamiento. Dice que el proyectil ha demorado un tiempo de 7 segundos en llegar al plano inclinado. Pero cuando este proyectil llega, dice que impacta así. Impacta en un ángulo de 90 grados. Así dice que llega el proyectil. ¿Está bien o no? La pregunta sería, ¿y ahora qué voy a hacer? Igualito. Igual que en el problema anterior, voy a utilizar dos triángulos. Fíjate bien, se descompone aquí esta velocidad, una para la derecha y la otra hacia arriba, ángulo 90 grados. Acá también se descompone una para abajo y la otra hacia la derecha. Este ángulo vale 90 grados. Por geometría básica, te habrás dado cuenta que si este ángulo vale 53, el de acá sería 37 y el de acá sería 53. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Recordarás que esta componente se llama Bx y esta se llama B o Y. Esta se llama B sub X y esta se llama velocidad final Y, ¿cierto? ¿Y cuánto vale cada una de ellas? ¿No? A ver, fíjate. Si en este triángulo yo le pongo 4K, este debe ser 3K y esto debe ser 5K. Pero como esta es constante, esta debe ser también 4K, ¿de acuerdo? Y por el triángulo 45-45, esta también debe ser 4K. Y la que me piden a mí debe ser 4K raíz de 2. ¿Estamos? ¿Sí? Esos son los triángulos que tenemos que manejar. Ahora sí, le voy a aplicar la fórmula, ojo,
desde A hasta B le voy a aplicar la formulita vectorial. Ojo, ecuación vectorial. Profesor, ¿y eso qué es? Es la misma que tú conoces. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Le pones flechita, flechita, flechita. ¿Listo? Fíjate bien, aquí ya no hay que la fórmula va más menos, ¿cierto? Ya no. Cuando tú utilizas la ecuación vectorial, ¿ok? Hay que reconocer algo. La fórmula aquí va siempre con más. Y el signo que se le pone a cada una de las magnitudes es de acuerdo hacia dónde apunta. Si el vector apunta hacia arriba, será positivo, y si apunta para abajo, será negativo. Le vamos a poner el signo de cada uno de ellos. Profesor, ¿y cómo yo me doy cuenta que voy a aplicar esa fórmula? Pues fácil, porque me doy cuenta de que el proyectil se lanzó y el punto final que voy a analizar ya está de bajada. Cuando sube y baja, ahí sería mejor trabajarlo vectorialmente para tener en cuenta eso de los signos, ¿de acuerdo? Muy bien. La velocidad final en Y, acá la tenemos, ¿cuánto vale? 3K. Y por apuntar hacia abajo, si apunta para abajo debe ser negativo, negativo 3K, ¿listo? Ese es el vector velocidad final Y. La velocidad inicial Y está acá, como apunta hacia arriba, sería positivo 4K, más la gravedad. Vectorialmente la gravedad, ¿cuánto es? La gravedad apunta para abajo. Si yo utilizo la ecuación vectorial, siempre va a ser negativo. En este caso, negativo 10. ¿Y el tiempo cuánto es? Desde A hasta B, el tiempo vale 7 segundos. Y eso ya para mí es fácil desarrollar. Fíjate bien, esto pasa a sumar, me quedaría 7K. Acá sale negativo 70, pasa con positivo. Y de acá sacamos que K, ¿cuánto vale? K vale 10. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor de K. ¿Y qué se hace con eso? Se reemplaza aquí, porque eso es lo que me piden, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad de lanzamiento sería 4K, o sea, 4 por 10 por la raíz de 2, es decir, 40 raíz de 2 metros por segundo. Y esta sería mi solución, 40 raíz de 2 metros por segundo. ¿Ya, chicos? Entonces, claro, porque si no lo hago de esta manera, primero tendría que analizar desde aquí hasta el punto máximo y del punto máximo hasta B. O sea, mucho trabajo. Por eso la ecuación vectorial abarca todo directo, desde A hasta B. Pero eso sí, toma en cuenta los signos de cada una de las velocidades y de la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, vamos a entrar al siguiente punto que vendría a ser el movimiento circular. Muy bien, ahora vamos a desarrollar lo que es el movimiento circular uniforme. Primero, tú tienes que entender que el movimiento circular, bueno, valga la redundancia, es aquel movimiento donde la partícula se mueve en una circunferencia, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hace? Mira bien, si tú observas acá en esta figurita, la partícula está girando en sentido antihorario, ¿sí o no? Características de este movimiento es que en tiempos iguales gira ángulos iguales. Fíjate bien, mira aquí hay un tiempo. Aquí hay el mismo tiempo, ¿sí o no? En tiempos iguales, gira ángulos iguales y recorre longitudes de arcos también iguales, ¿cierto? Ok, eso es muy importante. También algo importante de este movimiento es que la velocidad tangencial es constante en módulo, ¿cierto? Aquí colocamos la velocidad tangencial, ¿sí? La velocidad tangencial es constante en módulo, ¿de acuerdo? Ahí está. Es constante en módulo, ¿ya? Una pregunta de examen de admisión decía que si en el MCU no hay aceleración. Pues sí, eso es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay aceleración. ¿Qué aceleración es? La aceleración centrípeta. Acá está, mira. Esta es la aceleración, ¿cierto? Centrípeta, la que apunta al centro, ¿ok? Y forma 90 grados con la velocidad tangencial, ¿cierto? Ahí está. Profesor, ¿cuál es la función de la aceleración centrípeta? Pues fácil, la aceleración centrípeta se encarga justamente de generar cambios en la dirección de la velocidad. O sea, gracias a esa aceleración la partícula puede girar. Si no hubiese aceleración centrípeta, simplemente la partícula no gira, ¿cierto? Tiene que haber aceleración centrípeta para que la partícula pueda girar, ¿de acuerdo? Ok, entonces esa es la función de la aceleración centrípeta, ¿ya? Vamos a colocar acá, AC significa aceleración centrípeta, ¿ya? Ahí está.
es la que permite el cambio de dirección. ¿Listo? Muy bien, también acá, concerniente a la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular W, ¿ya? Es la letra omega, ¿cierto? O también W, más rápido algunos muchachos le dicen, ¿ok? Es la velocidad angular, la velocidad de rotación, es la que mide el ángulo que gira la partícula por unidad de tiempo. Por ejemplo, yo digo, las hélices de un ventilador se mueven a 100 revoluciones por segundo. Entonces, yo ya sé que en un segundo da 100 revoluciones, o sea, es una velocidad angular. No, por ejemplo, la Tierra, también una vuelta por día. Claro, si en un día da una vuelta, ¿cierto? Es una velocidad angular. Y así, ¿no? Iremos trabajando con estos parámetros, ¿de acuerdo? Pero esta velocidad angular tiene algo bastante interesante, bastante peculiar. Esta, ojo, esa velocidad angular es perpendicular al plano. Profesor, ¿cómo así? Claro, o sea que si mi mano es el plano de rotación, ese vector está que sale o está que entra, ¿cierto? Dependiendo cómo es la rotación. Por ejemplo, si la rotación es antihorario, regla de la mano derecha, antihorario, el vector sale. Mira, mira, antihorario hacia adentro en la pizarra, antihorario, el vector está saliendo. Y al revés, si es horario hacia afuera de la pizarra, entra. Antihorario, sale, horario, entra, ¿cierto? Mira bien acá, rotación antihorario, el vector está que sale, ¿sí? Y si la rotación es horaria, el vector está que entra, ¿cierto? Pero siempre lo hace en forma perpendicular. Es un vector perpendicular al plano, no te olvides, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. También tenemos acá, ojo, las fórmulas que son muy importantes en el MCU. Tenemos acá, primero, la que tú conoces, LOR, ¿cierto? Ahí está. Segunda fórmula también sería velocidad angular, ángulo sobre tiempo. Tercera fórmula, velocidad tangencial es igual a longitud sobre tiempo. Cuarta fórmula, juegas con las tres y te daría velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Otra formulita también sería velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo. El T mayúscula representa el periodo. Recuerda que el periodo es un tiempo, el tiempo que demora en dar una vuelta a la partícula, ¿ok? Nosotros decimos que el MCU es un movimiento periódico, porque en el MCU encontramos periodo constante, ¿cierto? Muy bien. También tenemos acá otra formulita. También tenemos aquí fórmula para calcular, por ejemplo, la aceleración centrípeta. También, ¿no? Fórmula número 6. Aceleración centrípeta tiene dos formulitas, ¿ya? Ahí está, muy conocidas, ¿ah? Fíjate bien. Esta es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o si no, velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de ellas podría utilizar yo para calcular la velocidad, la aceleración centrípeta, ¿cierto? Bien, también tenemos acá, ojo, las unidades. Unidades en el sistema internacional, ¿listo? Las unidades. Muchos tienen problemas en este capítulo justamente también por las unidades. Mira bien, la longitud de arco y el radio, ¿en qué lo medimos? El ángulo, ¿en qué lo medimos? El tiempo o el periodo, ¿en qué lo medimos? La velocidad angular, ¿en qué la medimos? La velocidad tangencial, ¿en qué la medimos? Y la aceleración centrípeta, ¿en qué la medimos? ¿Listo? Ahí está, mira. La longitud de arco y el radio lo medimos en metros. El ángulo lo medimos en radianes. El tiempo o periodo lo medimos en segundos. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. La velocidad tangencial, metro por segundo. La aceleración centrípeta, metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ok. Son las unidades básicas para este tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Hay que recordar entonces, muy importante, las formulitas, ¿ok? Las unidades y qué representa cada parámetro, ¿cierto? La velocidad tangencial, ¿cierto? La aceleración que permite que la partícula gire, que es la aceleración centrípeta, y en tiempos iguales gira ángulos iguales y recorre longitudes iguales, ¿listo? Esto va para el MCU.